Y si te dijera que el secreto más profundo del poder espiritual no se encuentra en una idea abstracta, sino en un objeto que puedes tocar, que un trozo de tela, gastado por el sol del desierto y la lluvia de Israel, podría contener la clave para rasgar los cielos y dividir las aguas. Esta no es una pregunta para teólogos en sus bibliotecas, sino una interrogante que late en el corazón de cada ser humano que alguna vez ha anhelado una señal, una prueba tangible de que el mundo invisible es real y que puede irrumpir en nuestra realidad con poder transformador. Nos han enseñado a buscar a Dios en el silencio de nuestra mente y en la quietud de la oración, pero la historia del manto de Elías nos obliga a considerar una verdad más audaz y misteriosa, que Dios elige consagrar lo físico, lo ordinario, para convertirlo en un conducto de su gloria extraordinaria. Esta no es solo la historia de un profeta del Antiguo Testamento. Es el prólogo de una ley espiritual que resuena a través de las Escrituras y llega hasta nuestros días. Es el mismo principio que hizo que los enfermos anhelaran tocar el borde del manto de Jesús, que provocó que la sombra de Pedro sanara a los que cubría en las calles de Jerusalén y que convirtió simples pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo en instrumentos de liberación en Éfeso. Estamos a punto de desentrañar no una superstición, sino una ciencia espiritual, una física de la fe donde lo divino y lo material convergen. Vamos a explorar por qué un objeto en manos de la fe y bajo la soberanía de Dios deja de ser un simple objeto para convertirse en un punto de contacto para el milagro, un catalizador para la manifestación del poder que gobierna el universo. Para entender el poder del manto, primero debemos despojarnos de nuestra comprensión moderna de la ropa. En el antiguo Israel, el manto de un hombre, especialmente el de un profeta, no era un simple accesorio, era una extensión de su identidad, un diario tejido con los hilos de su vida. El manto de Elías no era un artículo comprado en un mercado. Olía a humo de fogatas en cuevas solitarias, al polvo de los caminos recorridos por orden de Dios, a la lluvia de la sequía rota en el monte Carmelo. Llevaba las cicatrices de las persecuciones de Jezabel y la solemnidad de los encuentros divinos en Horeb. Era su refugio en la noche fría del desierto y el símbolo visible de su autoridad ante reyes y pueblos. No era solo algo que usaba. Era, en muchos sentidos, una manifestación física de quién era él. Elías era un hombre cuya vida entera era un acto de consagración. Su existencia no le pertenecía a sí mismo, sino a Yahweh. Cada palabra que hablaba, cada paso que daba, estaba saturado de su misión divina. Esta devoción total, esta inmersión completa en la voluntad de Dios, es lo que impregnaba cada fibra de su ser, y por extensión, cada fibra de su manto. La tela se convirtió en un testigo silencioso de una vida vivida en la frontera entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, cuando Elías usaba su manto para realizar un milagro, no era el tejido el que actuaba, sino la autoridad y la presencia de Dios que habían saturado la vida del hombre que lo vestía. El manto se convirtió en un foco, un punto de concentración para la unción que ya reposaba sobre él de manera abrumadora. Aquí descubrimos el primer principio fundamental, la consagración. En el reino de Dios, el poder no reside inherentemente en los objetos, sino en el acto soberano de Dios de apartar algo o alguien para su uso exclusivo. Una piedra común se convierte en un altar sagrado cuando es ungida. Un pan y un vino ordinarios se convierten en un misterio profundo durante la comunión. De la misma manera, un manto de pelo de camello se convierte en un instrumento de poder divino porque está inextricablemente ligado a una vida consagrada. El objeto no es un amuleto mágico, es un recipiente designado. La santidad no es una cualidad del material, sino el resultado de la presencia de Dios que lo llena debido a un pacto y a un propósito.
Visualicemos la escena que selló este misterio para siempre. Elías y su discípulo Eliseo están de pie a la orilla del río Jordán. El momento de la partida del gran profeta es inminente. No hay puente, no hay barca. El Jordán, a menudo crecido y turbulento, es una barrera natural infranqueable. Entonces Elías, con una calma que desafía la lógica, se quita el manto que es su identidad. Lo dobla, no como quien guarda una prenda, sino como quien empuña un arma, y golpea las aguas. En ese instante, la física del mundo natural se somete a la autoridad del reino de Dios. Las aguas se dividen, abriendo un camino seco en el lecho del río. Este no es un acto de hechicería, es una declaración. El mismo poder que abrió el Mar Rojo para Moisés opera ahora a través de la vida de este hombre y del símbolo de su misión. Para Eliseo, este no fue solo un espectáculo de poder, fue una lección transformadora. Vio con sus propios ojos que la unción que reposaba sobre su maestro era tan real y tangible que podía ser transferida a un objeto para impactar el mundo físico. Entendió que el manto no era una reliquia para ser adorada, sino una herramienta para ser empuñada. Lo que vio no fue magia, sino la consecuencia directa de una vida rendida. Este momento encendió en su alma una sed insaciable. No deseaba el manto por el manto mismo, deseaba la unción, la doble porción del Espíritu que había presenciado una hazaña tan monumental. Comprendió que el legado de Elías no era una colección de recuerdos, sino un poder que debía ser transferido para que la obra de Dios continuara. Y es aquí donde esta antigua historia cruza el umbral del tiempo y entra en tu habitación, en tu coche, en el silencio de tus preocupaciones. Porque el anhelo de Eliseo es el eco de un anhelo profundamente humano. Todos, en algún momento de debilidad, hemos deseado un manto. Hemos anhelado algo tangible a lo que aferrarnos, una señal de que nuestras oraciones no se pierden en el vacío. Hemos buscado una prueba de que el poder de Dios no es solo una doctrina teológica, sino una fuerza activa que puede dividir los ríos Jordán de nuestra propia vida. La enfermedad, la escasez, la desesperación, la adicción. La historia del manto nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Hemos perdido en nuestra sofisticación moderna la capacidad de creer que Dios todavía usa lo tangible? Vivimos en una cultura que a menudo desprecia lo físico en favor de lo intelectual. Hemos sido condicionados a creer que la verdadera espiritualidad es una experiencia puramente interna, etérea y desconectada de nuestro mundo material. Oramos por sanidad, pero dudamos de que Dios pueda usar las manos de un médico o incluso un simple acto de fe como un pañuelo ungido. Oramos por provisión, pero nos cuesta creer que Dios pueda usar una oportunidad de negocio o la generosidad inesperada de un extraño. Esta desconexión entre lo espiritual y lo material nos ha dejado espiritualmente anémicos, anhelando un encuentro con el poder de Dios, pero, a menudo, sin saber cómo posicionarnos para recibirlo. El manto de Elías nos desafía a reconsiderar esta dicotomía y a abrirnos a la posibilidad de que Dios anhela manifestar su poder de maneras que podamos ver, oír y tocar. La historia se acerca a su clímax. El carro de fuego desciende. Los caballos de fuego separan al maestro del discípulo. En un torbellino, Elías es llevado al cielo. Y mientras asciende, algo cae, flotando lentamente hacia la tierra. No es una pluma de un ángel, no es una joya celestial. Es el viejo. Su caída no es un accidente, no es un descuido. Es un acto deliberado, una herencia transferida, una invitación y una carga. En ese momento, el manto deja de ser solo el símbolo de la misión de Elías para convertirse en la pregunta fundamental para la misión de Eliseo y, por extensión, para la nuestra. ¿Te atreverás a recogerlo?
Tendrás la fe para creer que el mismo poder que obró a través del Maestro puede ahora obrar a través de ti. La elección que enfrentaba Eliseo en ese momento es la misma que enfrenta toda alma en la encrucijada de su destino. El manto yacía en el suelo, un simple montón de tela a los ojos del mundo, pero para él era un universo de posibilidades y un peso de responsabilidad abrumadora. Recogerlo significaría aceptar el fin de su vida anterior, la vida de un granjero próspero, para abrazar el camino de la soledad, la confrontación y la dependencia total de Dios. Dejarlo allí sería elegir la seguridad, la comodidad, lo predecible. Este es el conflicto espiritual en su forma más pura, la batalla entre el llamado a un propósito mayor y el anhelo de una vida sin complicaciones. Cada milagro, cada avance en el reino de Dios nace en un momento así, cuando un ser humano decide conscientemente recoger el manto que Dios ha puesto a sus pies, sin importar el costo. Con manos temblorosas pero un corazón resuelto, Eliseo se inclinó y recogió la herencia de Elías. Este acto fue la primera manifestación de la física de la fe. El poder latente en el manto, consagrado por años de servicio profético, necesitaba un catalizador humano para ser activado. La fe no es una emoción pasiva, es una acción deliberada. Es la mano que se extiende para tocar el borde del manto de Jesús, el pie que sale de la barca para caminar sobre las aguas, la decisión de recoger una prenda del suelo polvoriento creyendo que representa una promesa divina. Eliseo no estaba tomando posesión de un amuleto, estaba aceptando un pacto. Estaba declarando con su acción: creo que el Dios que estuvo contigo, Elías, ahora estará conmigo. Acepto la misión, acepto la unción. Regresó a la orilla del Jordán, el mismo lugar del milagro, pero ahora la atmósfera era diferente. Estaba solo. El maestro se había ido. Todo el peso de la prueba recaía sobre sus hombros. Y aquí, Eliseo no ora en silencio. Él grita una pregunta que atraviesa la historia. Jehová, ¿dónde está el Dios de Elías? Este no es un grito de duda, sino una demanda de fe, una invocación del pacto. Es el clamor de un heredero que reclama lo que se le ha prometido, y con esa declaración golpea las aguas con el manto. Por un instante, el silencio. Luego, el poder de la presencia de Dios responde. Las aguas se dividen una vez más. El milagro se repite. La unción ha sido transferida. La sucesión ha sido confirmada no por un comité humano, sino por la intervención directa y poderosa del cielo. Este momento nos enseña una verdad crucial sobre la transferencia espiritual. No se trató de un pase de magia, sino de una sucesión divinamente ordenada. La petición de Eliseo de una doble porción no era un anhelo egoísta de ser más poderoso que su maestro. En la ley hebrea, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia para asumir la responsabilidad de cuidar de toda la familia. La petición de Eliseo era un grito de humildad abrumadora. Él estaba diciendo: la tarea que me dejas es tan inmensa, los enemigos de Dios son tan grandes, que para simplemente continuar tu obra, necesito el doble de la capacitación que tú tuviste. El manto no era el premio, sino la herramienta para una tarea monumental que ahora le pertenecía. Era el símbolo de la continuidad del propósito de Dios en la tierra. Este principio de que la unción de una vida consagrada puede manifestarse a través de medios físicos no terminó con Elías. De hecho, encuentra su máxima expresión en el libro de los Hechos bajo un pacto superior. Leemos que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos para que al pasar, Pedro, por lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Pensemos en la profundidad de esto.
La presencia de Dios en la vida de Pedro era tan densa, tan palpable, que su misma atmósfera, la interrupción de la luz causada por su cuerpo, se convertía en un canal para el poder sanador del Espíritu Santo. No había contacto físico, solo proximidad a una vasija humana llena de la presencia divina. La ley del manto se estaba amplificando. De manera similar, el relato de Hechos 19 nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Estos no eran mantos proféticos, sino simples trozos de tela, probablemente sudados y gastados por el trabajo de Pablo como fabricante de tiendas. Sin embargo, debido a que habían estado en contacto con un cuerpo que era templo del Espíritu Santo, se impregnaron de esa misma presencia. Se convirtieron, al igual que el manto de Elías, en extensiones de la unción que reposaba sobre el apóstol, llevando sanidad y liberación a distancia. Esto demuestra que Dios no está limitado por nuestras expectativas teológicas. Él usa lo tangible para impactar el mundo tangible. Aquí es donde debemos caminar con sabiduría y discernimiento, pues la línea entre la fe y la superstición puede ser delgada. ¿Cuál es la diferencia entre usar un objeto como punto de fe y caer en la idolatría? La respuesta yace en el objeto de nuestra confianza. La fe bíblica siempre mira a través del medio para enfocarse en la fuente, que es Dios mismo. La superstición y la idolatría se detienen en el medio, atribuyéndole un poder inherente que no posee. El manto no era nada sin el Dios de Elías. La sombra de Pedro no era nada sin el poder de Cristo en Pedro. Los pañuelos de Pablo eran inútiles sin el Espíritu Santo que obraba a través de Pablo. El objeto consagrado es como el dedo que apunta a la luna. El necio se enfoca en el dedo, mientras que el sabio mira hacia la luna. El discernimiento clave es este. El poder nunca emana del objeto, sino que fluye a través de él desde Dios, en respuesta a la fe. La mujer con el flujo de sangre no creía que el tejido del manto de Jesús tuviera propiedades curativas intrínsecas. Ella creía desesperadamente en el poder y la compasión del hombre que lo llevaba. El manto fue simplemente su punto de contacto, la meta tangible para su fe. Del mismo modo, Eliseo no gritó: «¡Oh, gran poder del manto, divide las aguas!». Él clamó: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Su fe estaba anclada en una persona, no en una prenda. Cuando nuestra confianza está firmemente puesta en Cristo, un objeto puede servir como un ancla para nuestra fe, un recordatorio tangible de su promesa, pero nunca debe convertirse en el sustituto de nuestra relación con Él. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, hoy, en el siglo XXI? Quizás no tengas un manto profético a tus pies, pero el principio espiritual permanece inalterado. Dios todavía consagra lo ordinario. Puede ser una Biblia cuyas páginas gastadas te recuerdan su fidelidad. Puede ser una cruz en tu cuello que actúa como un recordatorio constante del sacrificio de Cristo. Puede ser el acto de la unción con aceite, como se instruye en el libro de Santiago, un punto de contacto físico para liberar tu fe en la sanidad divina. Dios quiere encontrarse contigo no solo en tus pensamientos, sino en tu realidad vivida. La pregunta es: ¿tienes ojos para ver los mantos que Él puede estar poniendo en tu vida, no como ídolos, sino como invitaciones a una fe más profunda y tangible? Antes de llegar a la revelación final de cuál es nuestro manto supremo en Cristo, debemos detenernos y asimilar la magnitud de lo que hemos visto. Un manto de tela dividió un río, una sombra sanó multitudes, unos pañuelos expulsaron demonios. Si estos objetos, que eran meramente externos y secundarios a la presencia de Dios en la vida de estos hombres, llevaban tal grado de poder, surge una pregunta que debería hacernos temblar de asombro y expectativa.
¿qué poder inconmensurablemente mayor está disponible para nosotros, que no recibimos un manto externo, sino al mismo Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros? La herencia que se nos ha prometido eclipsa por completo el legado de Elías. La pregunta que dejamos suspendida en el aire, ¿qué poder mayor está disponible para nosotros que el manto de Elías?, nos lleva al corazón mismo del Evangelio. El manto, la sombra, los pañuelos, todos eran presagios, susurros proféticos de una realidad infinitamente más gloriosa. Eran como los trailers de una película épica, mostrando destellos del poder del protagonista, pero sin revelar la trama completa. Eran manifestaciones externas y temporales dadas a individuos selectos para propósitos específicos. Servían para crear en el corazón del pueblo de Dios un anhelo por el día en que la presencia de Dios ya no sería una visita, sino una morada. No una unción externa, sino una transformación interna. Ese día ha llegado. En el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz, el milagro más grande relacionado con un trozo de tela tuvo lugar, no en un río, sino en el corazón del templo de Jerusalén. El velo del lugar santísimo, una cortina gruesa y pesada que separaba a la humanidad de la presencia manifiesta de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este no fue un acto humano. Fue la declaración de Dios de que la barrera había sido destruida para siempre. Este velo rasgado es el verdadero manto del creyente. No es una prenda que nos cubre, sino una abertura que nos invita a entrar. Elías usó su manto para abrir un camino temporal a través del agua. Cristo, con su cuerpo rasgado, nos abrió un camino eterno hacia el Padre. Aquí yace la diferencia fundamental que lo cambia todo. La unción del Antiguo Testamento, como la que tenía Elías, era el Espíritu de Dios viniendo sobre una persona para capacitarla para una tarea. Era poderosa pero externa. Con la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, el paradigma cambió radicalmente. La promesa de Jesús se cumplió. El Espíritu Santo ahora viene a morar dentro del creyente. Ya no somos simples portadores de un objeto ungido. Nuestros propios cuerpos se han convertido en el templo del Espíritu Santo. La presencia que Elías buscaba en cuevas y montañas ahora reside en nuestro interior. El poder ya no está en un manto que podemos perder, sino en una persona que ha prometido nunca abandonarnos. Esto nos lleva a una revelación asombrosa y profundamente desafiante. Bajo el nuevo pacto, la pregunta ya no es ¿dónde puedo encontrar un manto?, sino ¿estoy viviendo como el manto de Cristo en el mundo? Si somos el cuerpo de Cristo en la tierra, como afirman las Escrituras, entonces nuestras vidas consagradas a Él están destinadas a ser la manifestación física y tangible de su amor, su gracia y su poder para una generación que necesita desesperadamente un encuentro con lo divino. Tú y yo estamos llamados a ser los puntos de contacto a través de los cuales la sanidad, la esperanza y la libertad de Cristo fluyen hacia los demás. Nuestra vida es el manto. Por lo tanto, el principio de la consagración que vimos en la vida de Elías se vuelve aún más vital para nosotros. La efectividad de un manto depende de la unción del que lo lleva. Nuestra efectividad como canales de la gracia de Dios depende de la profundidad de nuestra entrega a Él. Esto no se trata de legalismo o de buscar la perfección por nuestras propias fuerzas. Se trata de cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, de rendir nuestra voluntad a la suya a través de la obediencia y de permitir que el Espíritu Santo nos limpie y nos llene continuamente. Una vida apartada para Dios se convierte en un conducto natural para su poder, no por mérito propio, sino porque un vaso limpio y vacío es el que Dios puede llenar y usar más fácilmente.
Y aquí está la gloriosa noticia, la mensaje de esperanza inquebrantable que sostiene toda esta verdad. No se nos deja solos en este llamado a la consagración. Bajo el antiguo pacto, la ley exigía una santidad que el hombre no podía alcanzar por sí mismo. Pero bajo la gracia, se nos ha dado la promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios mismo, a través de su espíritu, escribe su ley en nuestros corazones y nos capacita para caminar en sus caminos. La unción que recibimos no solo nos da poder para la obra, sino que también nos transforma interiormente para parecernos cada vez más a Cristo. La esperanza no reside en nuestra capacidad para ser santos, sino en su poder para santificarnos. Así que, cuando te enfrentes a los ríos Jordán de tu vida, la enfermedad que parece insuperable, la crisis financiera que amenaza con ahogarte, la relación rota que parece irreconciliable, no necesitas buscar un manto prestado. Levanta tu cabeza y recuerda la autoridad que te ha sido conferida. Tienes el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Tienes la presencia permanente del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, viviendo en tu interior. Puedes pararte en la orilla de tu imposibilidad y en lugar de clamar, ¿dónde está el Dios de Elías?, puedes declarar con fe, Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco porque el mismo poder que abrió el mar y resucitó a tu Hijo, vive en mí. Camino hacia adelante por fe. Este es el llamado profético para la iglesia de hoy. Es tiempo de dejar de ser espectadores de las historias de poder del pasado y empezar a caminar como los hijos e hijas de poder que somos en el presente. Deja de buscar la sombra de otro y empieza a cultivar una intimidad tan profunda con Dios que tu propia sombra, tu influencia, tus palabras amables, tu presencia llena de paz, se convierta en una fuente de sanidad y refugio para los que te rodean. El mundo no necesita más reliquias de una fe pasada, necesita ver vidas transformadas que sean la evidencia irrefutable de un Dios vivo y presente. Tú estás llamado a ser esa evidencia. Que el Espíritu de Dios despierte esta verdad en lo más profundo de tu ser. Que puedas verte a ti mismo no a través de la lente de tus debilidades, sino a través de la realidad de tu identidad en Cristo. Que la unción que reside en ti comience a fluir de maneras nuevas y poderosas, no para tu propia gloria, sino para la gloria del Padre. Que te levantes de este momento no solo con información, sino con una impartición de fe para recoger el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida y caminar en la plenitud del poder que se te ha prometido. Si esta palabra ha resonado en tu espíritu y ha encendido una nueva esperanza en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela para que otros también puedan descubrir la poderosa herencia que les pertenece en Cristo. Declara tu fe en los comentarios escribiendo, yo soy un portador de su presencia. Y si deseas continuar profundizando en estas verdades que transforman la vida, suscríbete y únete a esta comunidad de creyentes que anhelan más de Dios. Que la paz y el poder de Cristo sean sobre ti.